Esta mañana quiero compartir con ustedes el estudio de la palabra. Y estoy seguro de que todos necesitamos más estudiar la palabra de Dios. Amén. Antes de comenzar a estudiar, quiero pedirle a nuestros hermanos que ellos se sienten acá para que estén más cómodos y para que puedan participar de la oración. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí presentes esta mañana son adventistas del séptimo día? Amén. No veo las manos, quiero ver las manos, quiero saber. Muy bien. Algunos quizás todavía no son miembros adventistas del séptimo día, pero están estudiando la palabra de Dios. Amén. Y eso es importante. Amén. Pero esta mañana quiero responder algunas preguntas acerca de lo que es ser adventista del séptimo día. ¿Cuál es el propósito de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuál es el mensaje que predicamos como adventistas? ¿Habrá otra iglesia en la historia después de la iglesia adventista del séptimo día antes que Cristo venga? ¿Qué cosa es el remanente? ¿Quién es el remanente? ¿Será la iglesia adventista? ¿Seremos nosotros? Amén. ¿Quién es el remanente? La tierra, el mundo en el cual estamos viviendo está convulsionado, está lleno de zozobra, de preocupaciones, de temores por los cuales estamos pasando hoy en este mundo. Hay atentados terroristas por donde quiera. Hay también corrupción moral. La sociedad ha caído y se ha degradado cada vez más. Hay alguien que ha dicho que si el Señor no viene pronto, tendrá que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. Porque el mundo se ha contaminado y se ha corrompido terriblemente. También estamos viendo lo que sucede con los planes sociales y políticos del mundo, como el nuevo orden mundial. Está un programa andando para controlar la sociedad, el mundo, la religión y todas las esferas de la vida. Sabemos que Inglaterra salió de la Unión Europea, algo que no se esperaba, algo difícil de entender. Hay confusión religiosa en nuestro mundo. Todo el mundo quiere saber algo de la religión, todo el mundo quiere practicar algún tipo de religión, todo el mundo dice tener la verdad de Dios, todo el mundo piensa que está adorando a Dios como es correcto. Hay mucha especulación también en nuestro tiempo acerca de quién es la bestia, cuál es la marca de la bestia y cada una de esas profecías que indican el tiempo del fin. También hemos podido ver en internet y también por predicadores que se está predicando la destrucción de ciudades, que va a suceder catástrofes terribles y las personas están espantados, asustados, pensando en qué cosa puede suceder. Hemos visto cómo los huracanes están arrasando ciudades y países. Este huracán que acaba de pasar aquí por Haití y por Cuba, que hizo un gran estrago en estos lugares y gracias a Dios al llegar hasta acá se atemorizó y dejó de tener tanta fuerza y no hizo tanto daño. Gracias a Dios. Amén. Allí tengo mi familia en la Florida, en Orlando y muchos hermanos también de la iglesia y estábamos orando para que ese huracán no hiciera más daño. Así que las personas han estado sufriendo, están pasando por momentos difíciles, como dice la palabra de Dios, secándose el corazón de los hombres a causa de la expectación y las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Estamos en momentos de confusión social, política, en forma mundial. Y en medio de todo esto nos encontramos nosotros, la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué significa ser adventista del séptimo día? ¿Por qué no soy un bautista? ¿O por qué no soy un metodista? ¿O por qué no soy pentecostal? ¿O por qué no soy judío mesiánico? ¿O por qué no soy católico? ¿Por qué soy adventista del séptimo día? ¿Te has hecho esa pregunta? Amén. Hay muchas religiones, hay muchas iglesias a las cuales podemos ir. Pero usted
y yo hemos decidido ser adventistas del séptimo día. Amén. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Conoces tu origen como adventista del séptimo día? ¿Conoces lo que significa el nombre de adventista del séptimo día? ¿Sabes el mensaje especial que Dios ha entregado a la iglesia adventista del séptimo día para este tiempo? Es importante que sepas estas preguntas, porque si no sabemos esto, vamos a entrar en la confusión religiosa, en la confusión social y en la confusión de todo tipo en el mundo en que nos estamos enfrentando. Necesitamos un poquito de historia y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. No quiero tomarles demasiado tiempo. Yo estoy acostumbrado a terminar el culto a esta hora. Algunos hermanos se asustan. Bueno, no vamos a terminar a las 3, pero vamos a utilizar el tiempo para predicar y estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen sus Biblias? Amén. Quiero que usen sus Biblias esta mañana, así que saquen sus Biblias porque vamos a estudiar la palabra de Dios. No queremos hacer cuentecitos, no queremos hacer historietas, no queremos hacerle pasar un tiempo más aquí en la iglesia. Queremos que usted venga a estudiar la palabra de Dios. Amén. Y queremos que sea alimentado por el conocimiento que el Espíritu Santo nos quiere dar esta mañana. Amén. La iglesia adventista tiene su origen en el cumplimiento profético bíblico. No es una iglesia que decidió un grupo de personas fundar y empezar por alguna razón egoísta y personal. Es el fruto del cumplimiento profético. Amén. Es importante que eso esté claro en nuestras mentes. Amén. No hemos venido a la existencia como adventistas del séptimo día, como una organización evangélica más, como una organización cristiana más, para seguir predicando lo mismo que las demás iglesias. Tenemos un origen profético. Amén. Y pudiéramos buscar en nuestras Biblias Daniel 8:14. Este es uno de los textos que identifica a la iglesia adventista del séptimo día y marca nuestro origen profético. Daniel 8:14. Dice allí la palabra de Dios: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado? Algunos hombres en tiempos pasados, déjenme desenredar esto, a principios de los años 1830, 1840, comenzaron a estudiar la Biblia, comenzaron a estudiar las profecías, comenzaron a analizar lo que la palabra de Dios estaba diciendo para el tiempo en que estaban viviendo. Y se encontraron directamente con la profecía de los 2300 días. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Para poder entender un poco esta profecía necesitamos saber también un poco acerca del santuario. ¿Qué cosa es el santuario? ¿Qué significa el santuario? ¿Qué funciones realizaba el santuario establecido por Moisés, por Dios, a través de Moisés en la tierra del pueblo de Israel? Esta es la profecía más larga, de 2300 tardes y mañanas, que significa 2300 días, y que además en profecía sabemos que estos días equivalen a años. Quiero saber que están entendiendo lo que estamos diciendo y que ustedes conocen un poquito, porque no puedo detenerme en todos los detalles esta mañana. Así que simbolizan 2300 años. Muy bien. Y la explicación de esta profecía aparece en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Ustedes la pueden analizar y estudiar después. Yo les voy a decir resumidamente el significado de la profecía de los 2300 días. Allí en capítulo 9 de Daniel dice, el ángel le explica al profeta las 70 semanas con las cuales comienzan los 2300 días. Y estas 70 semanas estaban, dice, determinadas para tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo? El pueblo de Israel. Esa fecha en la cual comienzan las 70 semanas o 490 años, porque 70 semanas multiplicado por 7, cada semana ¿cuántos días tiene? 7. 7 por 7, 49, son 490 años.
Así que los 490 años comenzaron en el año 457. Comenzaron las 70 semanas que estaban determinadas para el pueblo de Israel. Están divididas en distintas partes. La última semana de estas 70 semanas estaba predicha la existencia y la aparición de ¿quién? Del Mesías príncipe, de Cristo Jesús. Ustedes pueden estudiar la profecía más detenidamente. Allí apareció Jesús en la última semana de las 70 semanas. En el año 27 comenzó el ministerio de Jesús. Y a mitad de la semana, ¿qué iba a suceder? Sería quitada la vida al Mesías príncipe. Así que estaba predicha la muerte de Jesús en medio de esta profecía de las 70 semanas. Pero cuando Jesús murió en el año 31, todavía no terminó la semana, la última semana profética para el pueblo de Israel, sino que terminó ¿hasta cuándo? Cuando en el año 34 fue apedreado Esteban y comenzó una terrible persecución contra los cristianos, contra los discípulos de Jesús. Allí terminó las 70 semanas de oportunidad para el pueblo de Israel. Año 34 de Cristo. Pero todavía solamente habían 490 años de los 2300 días. ¿Cuántos faltaban? 1810 años para terminar los 2300 años de la profecía de Daniel 8:14. ¿Voy muy rápido o están entendiendo? Profecía 2300 años. La primera parte 70 semanas. Al final de las 70 semanas aparece Jesús, da su vida, muere y también comienza la persecución de los cristianos, donde termina la oportunidad del pueblo de Israel como pueblo de Dios. ¿Claro hasta allí? Ahora, después del año 34, faltaban 1810 años para terminar los 2300 años proféticos que dijo el profeta Daniel. ¿En qué año terminarían entonces los 2300 años proféticos? Año 1844. Usted puede sacar las cuentas o puede buscar a alguien que le ayude, pero puede sacar las cuentas desde el año 34 o desde el año 457, que comienza la profecía de los 2300 días y terminan exactamente en el año 1844. Los estudiosos de la Biblia de este tiempo encontraron que esta profecía se iba a cumplir en su tiempo. 1844 terminan los 2300 años. Algo va a suceder. Y comenzaron a predicar, entendieron, ¿qué cosa? Que Cristo vendría a la tierra. Porque dijeron, el santuario va a ser purificado, el santuario es la tierra, así que Cristo va a venir a la tierra para purificar el santuario con fuego, que es lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios les permitió que no comprendieran exactamente el significado del final, lo que significa el santuario será purificado. Por eso comenzamos a estudiar, y ellos comenzaron a estudiar el santuario. ¿Qué sucedía en el santuario en el pueblo de Israel? Es importante que comprendamos qué sucedía en el santuario para comprender lo que sucedió el año 1844, al final de los 2300 días. En el santuario de Israel, y yo quería haber traído PowerPoint para ustedes, pero me entretiene a mí, me hace un poco más lento y no puedo avanzar. Así que ustedes pueden tener después las maquetas, los baños, todo allí, todo bien clarito acerca también del santuario. El santuario estaba dividido en ¿cuántas partes? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Hay algunos que también dicen que son 4 partes porque está también el atrio exterior, el patio exterior, que es el campamento donde Jesús vivió, hizo su vida y luego entró al atrio donde murió en el altar del sacrificio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que vemos lo que sucedía en el santuario. En la parte de afuera, en el atrio, estaba el altar del sacrificio donde el Cordero era sacrificado y ofrecido. ¿Y ese Cordero a quién representaba? A Cristo Jesús, que dio su vida en la cruz del Calvario. Así que luego el sacerdote tomaba la sangre del cordero que era ofrecido allí en el santuario, en el altar de sacrificio, y llevaba la sangre al lugar, ¿cuál? Al lugar santo. El sacerdote pasaba del atrio al lugar santo llevando la sangre del cordero. Recuerden que representa a Jesús, pero que el sacerdote lo hacía en forma literal,
simbolizando lo que iba a hacer Jesús, pero él lo hacía en forma literal. El sacerdote llevaba la sangre al lugar santo. ¿Cuántas veces hacía esto el sacerdote en el año? Aquí, concéntrense acá y pongan toda su atención. ¿Cuántas veces entraba el sacerdote al lugar santo? Todos los días, mañana y tarde. Todos los días el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo, representando que estaba llevando los pecados de cada persona que venía a ofrecer y a confesar sus pecados, y la llevaba simbólicamente sus pecados al lugar santo en el santuario. Luego, eso era todos los días del año, pero una sola vez al año el sumo sacerdote entraba ¿al cuál lugar? Al lugar santísimo. Así que, ¿qué día era ese? ¿Cómo se llamaba ese día? El día de Yom Kippur, o el día de expiación. Es el día en el cual el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo, llevando entonces la sangre de un cordero para ofrecer por todo el pueblo y por los pecados de todo el pueblo durante todo el año. Ahora, ¿cómo comenzaba el día de expiación? ¿Cuándo comenzaba el día de expiación? El día de expiación comenzaba primeramente el día primero del mes décimo, el mes séptimo. El mes séptimo, el día primero, comenzaba la fiesta de las trompetas. Se anunciaba con trompetas que habría una gran celebración en el pueblo de Israel. Y desde el día primero hasta el día 10, que era el día de Yom Kippur, o el día de expiación, todo el pueblo tenía que hacer una preparación muy especial. Todo el pueblo tenía que arrepentirse de sus pecados. Todo el pueblo tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados. Todo el pueblo tenía que santificar su vida. Todo el pueblo tenía que estar en armonía y en comunión con Dios, habiendo sido perdonado de sus pecados. De lo contrario, podía ser cortado del pueblo el día de expiación. Era un día realmente solemne. Todo el pueblo se preparaba especialmente para el día de expiación. Y tengan esto en mente, porque esto es importante para lo que vamos a decir después. Todo el pueblo se preparaba desde el día primero, ¿hasta cuándo? Hasta el día 10. ¿Qué hacían durante ese tiempo? Confesaban sus pecados. Dejaban de pecar. Dejaban el pecado. Dejaban la contaminación moral, social, y dejaban de airarse el marido contra la mujer contra el marido, dejaban de decir malas palabras, dejaban de ver cosas pecaminosas, dejaban de ver pornografía, dejaban todos los pecados fuera. El pueblo de Israel durante esos 10 días se santificaba. Y era tan solemne ese día que si alguno no se había santificado y preparado, podía caer muerto el día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Así que la gente se preparaba solemnemente y seriamente. Cuando llegaba el día 10, el pueblo estaba santificado. El pueblo estaba purificado. Y ese día el sumo sacerdote tomaba la sangre también del cordero, la sangre que había llevado al lugar santísimo, y la ponía entonces sobre el macho cabrío por Azazel. Y ese macho cabrío llevaba el pecado simbólicamente que había sido depositado durante todo el año en el santuario. Así que ese día lo que se hacía era purificar el santuario. Era el día de purificación del santuario. Porque durante todo el año el santuario había sido contaminado con los pecados del pueblo. Pero el día de expiación, ¿quién era purificado? ¿Quién era? El santuario. El santuario mismo era liberado de los pecados que habían sido depositados y puestos sobre el macho cabrío por Azazel, que representa ¿a quién? A Satanás, que va a cargar con la culpa de los pecados de aquellos que se hayan arrepentido de sus pecados y los hayan depositado en el lugar santísimo. Si usted quiere que sus pecados caigan sobre Azazel, sobre el macho cabrío, sobre Satanás, si usted no quiere pagar por sus pecados, usted tiene que enviarlos al santuario, al lugar santísimo, para que el sumo sacerdote los ponga sobre el diablo, para que él pague por tus pecados. Pero recuerda que primero tenemos que arrepentirnos de ellos. Amén. Tenemos que purificarnos, santificarnos y poner nuestros pecados en el santuario. Es interesante, es muy interesante lo que sucedía, pero recuerden que el día de expiación
era el día de expiar, de purificar el santuario. ¿Cómo decía la profecía de Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Oh, ahora voy entendiendo. El santuario será purificado. ¿Qué significa? ¿Que Cristo iba a venir? No, que el sumo sacerdote iba a pasar al lugar santísimo para hacer una obra especial de expiación, para hacer una obra de purificación del pecado, para quitar el pecado del santuario y ponerlo sobre el diablo para que él pague por los pecados. Eso es lo que sucedía el día de expiación. Es importante que lo tengamos en cuenta. Ellos no entendieron cuando estudiaron esto y pensaron que Cristo venía el 22 de octubre de 1844 y predicaron que Jesús venía. Y algunas personas y estudiosos y teólogos dicen, la iglesia adventista surgió de un chasco, porque esperaban que Cristo viniera, se equivocaron y Cristo no vino. Pero yo les digo una cosa, el 22 de octubre de 1844 y el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día es un día glorioso. Amén. Porque es el día en que comenzaba el tiempo en que iba a comenzar la última iglesia, la última generación, la última iglesia que tendría el mensaje para el tiempo del fin. Cuando el sumo sacerdote pasara al lugar santísimo para purificar el santuario de los pecados de todo el año. Así que el surgimiento de la iglesia adventista no es un surgimiento triste, fracasado, es un surgimiento profético, porque ese día iba a comenzar el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día. Y ustedes pueden comprobar también que este mensaje estaba predicho, este acontecimiento estaba predicho en el capítulo número 10 de Apocalipsis. Ustedes pueden tomar anotaciones y pueden estudiar esto después en sus casas, porque yo no estoy aquí todos los días para estudiar esto con ustedes. Así que estudienlo. Apocalipsis capítulo 10 tiene lo que iba a suceder el 22 de octubre de 1844. ¿Dónde aparece? Apocalipsis 10. Juan estaba mirando y vio una visión en que se aparece un ángel y trae en su mano ¿qué cosa? Trae un libro. Y el ángel le dijo a Juan que hiciera ¿qué cosa? Que comiera el libro y que en su boca iba a ser ¿cómo? Dulce, pero en su vientre iba a ser amargo. Y le dijo, pero después es necesario que profetices a muchas naciones, pueblos, lenguas y reyes. Así que no se iba a acabar allí después del amargor del chasco de 1844. Allí iba a comenzar el mensaje del tiempo del fin. Por eso el surgimiento de la iglesia adventista es un surgimiento profético. La iglesia adventista tenía que surgir y estaba profetizado en Apocalipsis y en Daniel que iba a surgir un pueblo y que iba a pasar por esta experiencia, pero que después iba a predicar proféticamente al mundo entero para que Cristo Jesús viniera. Amén. Ese es el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día a grandes rasgos. Amén. Ahora, cuando Miller comenzó a predicar el mensaje adventista, podemos decir que esa era en la fiesta de las trompetas. Allí comenzó a proclamarse con las trompetas que algo iba a suceder, que había una fiesta importante, solemne, que iba a suceder el 22 de octubre de 1844. Cuando comenzaron los mileritas a predicar, esa fue la fiesta de las trompetas. Y el 22 de octubre era el día de Yom Kippur, el día de expiación. Así que podemos ver qué día y cuándo el sumo sacerdote entraría al lugar santísimo. ¿Se puede saber el día? ¿En qué día entró el sumo sacerdote Cristo Jesús al lugar santísimo del cielo? 22 de octubre de 1844. Sabemos exactamente el día en que Cristo Jesús entró al lugar santísimo para interceder por nosotros y para purificar el santuario. Sabemos el día exacto en que Jesús entró al lugar santísimo. Esa es una buena noticia. Pero tengo una mala noticia para ustedes. No sabemos el día que va a salir. Eso es lo importante. Sabemos que Jesús iba a entrar al lugar santísimo. El pueblo, ¿qué hacía cuando el sumo sacerdote se estaba preparando para el día de Yom Kippur? ¿Qué hacía el pueblo? Se purificaba, se arrepentía de sus pecados, abandonaban el pecado, se santificaban.
para que cuando el sumo sacerdote saliera del lugar santísimo todos fueran salvos del pecado. Hermanos, nosotros estamos viviendo en el tiempo en el cual el sumo sacerdote está en el lugar santísimo espiando nuestros pecados. Vivimos exactamente en el tiempo en el cual Cristo Jesús, el sumo sacerdote, entró al lugar santísimo y está haciendo la purificación del santuario, o más bien purificando al santuario celestial de los pecados de todo el pueblo de Israel, que somos nosotros. Amén. ¿Saben una cosa? Ese pueblo de Israel que se preparaba desde el día primero hasta el día 10 es un tipo del antitípico pueblo adventista del séptimo día. El pueblo de Israel que se preparaba durante 10 días, que se santificaba y se apartaba del pecado, es un antitipo de los 144,000 que han de estar de pie delante del trono de Dios cuando Cristo Jesús salga del lugar santísimo. ¿Quiénes son los 144,000? Esa fue la lectura bíblica. Por eso queremos llegar aquí. Queremos tocar un poquitito este tema acerca de los 144,000. Apocalipsis 14, 1 hasta el 5. Ya ustedes lo leyeron. Ahorita se leyó. Vamos a repetirlo rápidamente. Después miré y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿dónde? En su frente, la frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. No es que no hayan sido casados, recuerden eso. Las mujeres, ¿qué significan en profecía? ¿Qué significa mujer en profecía? Una iglesia. Seamos estudiosos de la palabra de Dios. Estamos estudiando. Mujeres, no se contaminaron con mujeres. No se contaminaron con doctrinas falsas, con doctrinas paganas. No se contaminaron con mujeres. Dice más, estos son los que siguen al Cordero, algunas veces sí y otras no. Donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. ¿Qué significa eso? Son los que fueron redimidos de los vivos. Cuando Cristo Jesús venga, los que estén vivos, estos son los 144,000 que serán redimidos de entre los hombres. Y además de esto dice que son como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada, ¿qué cosa? ¿Y qué más? Pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¡Wow! Una generación completa sin mancha. Una generación completa pura y santa, sin pecado. Una generación completa apartada del pecado. ¿Será posible? ¿Qué hacía el pueblo de Israel durante 10 días? Se purificaban para el día de expiación. ¿Qué tiene que hacer los 144,000? Purificarse del pecado, apartarse del pecado, santificar sus vidas. ¿Será posible la perfección? Esta es una pregunta que asusta. Esta es una cuestión que nos atemoriza y que nos hemos pensado de formas diferentes en el pasado y todavía en el presente. ¿Cómo es posible ser perfectos? ¿Cómo es posible apartarse del pecado? ¿Cómo es posible no pecar más? ¿Será posible eso en esta tierra? ¿Qué es pecado? Y esa es la premisa que tenemos que entender. El problema nuestro está en que debemos entender qué cosa es pecado. Si pensamos que pecado es nuestra naturaleza, y dicho sea de paso, muchos predicadores hoy dicen y enseñan que nuestra naturaleza es pecaminosa de nacimiento, por lo tanto, cuando yo nazco, soy culpable de pecado. ¿Cuántos creen esto? Amén. Todos los que nacemos en este mundo, ¿nacemos pecadores, sí o no? Amén. No, nacimos en pecado. Muy bien, vamos a ver un poquito porque veo que hay opiniones e ideas y este es el tema importante que quiero que queden esta mañana en nuestras mentes.
¿somos pecadores por naturaleza o el pecado es el carácter de la persona que toma decisiones cada momento de su vida? ¿Qué cosa es el pecado? Primeramente vamos a ver qué dice la Biblia acerca del pecado. Sus Biblias, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué dice allí? Pero el pecado es transgresión de la ley. No hay otra definición bíblica que esta. El pecado es transgresión de la ley. Pero algunas personas están enseñando que cuando nosotros nacemos pecadores porque traemos una naturaleza pecaminosa y somos culpables del pecado de Adán. Así que algunos están enseñando que el pecado original está sobre nosotros y somos culpables de ese pecado. ¿Qué significa esto? Presten atención. Si creemos que somos pecadores por naturaleza y Cristo no pecó, ¿cuántos creen que Cristo no pecó? La Biblia dice que Cristo no pecó. Pero Cristo nació en este mundo. Y Cristo nació como ser humano. Nació con una naturaleza como la nuestra, pero sin pecado. Pero si nosotros pensamos que la naturaleza pecaminosa la traemos de nuestro nacimiento y que somos culpables de pecado, entonces Cristo no tenía nuestra naturaleza, porque Cristo no pecó. Porque si Cristo hubiera nacido con una naturaleza pecaminosa, sería culpable de pecado. Por lo tanto, no podía ser nuestro ejemplo ni nuestro Salvador. Necesitaba un Salvador. Así que por esto la Iglesia Católica Romana ha inventado una doctrina que se llama el pecado original, y unida a la Inmaculada Concepción. ¿Qué cosa es la Inmaculada Concepción? Que la Virgen María fue concebida sin pecado. Por lo tanto, cuando Jesús nació, no traía contaminación del pecado, porque la Virgen María no tenía contaminación del pecado. ¿Y dónde nació la Virgen María? En el cielo, en un extraterrestre. Que yo sepa, la Virgen María nació en esta tierra con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Así que Jesús vino con una naturaleza semejante a la nuestra. Y no voy a demostrarlo por lo que yo digo. Quiero que sea la Biblia quien lo dice. Y quiero que sea el espíritu de profecía quien lo dice. ¿Cuántos creen aquí todavía en el espíritu de profecía? Amén. ¿Cuántos creen que Elena G. de White es profeta de Dios para este tiempo? Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer algunos pasajes más. Así que, si Cristo tenía nuestra naturaleza, o mejor, si Cristo no tenía nuestra naturaleza porque Él no pecó, entonces Él no puede ser nuestro ejemplo. Imagínense ustedes que Jesús tuviera poderes los cuales Él emplearía porque era Dios. Algunos dicen, no, pero Él no pecó porque Él es Dios. Él era Dios. Dice la Biblia que era Dios y era hombre. Y entonces Él no pecó porque era Dios. Así que Él no, yo voy a pecar porque tengo una naturaleza pecaminosa. Pero Jesús no tenía esa tentación que tengo yo de pecado. Así que si Jesús tenía poderes superiores a los nuestros, Él podría entonces decir, salía volando como Superman y decir, seguid en pos de mí. ¿Cuántos podían seguirlo? Porque no tiene esos poderes. Por supuesto, Superman no existe, eso es una fábula, pero estoy comparándolo con que Jesús tuviera poderes superiores a los nuestros. Si Jesús tuviera poderes superiores a los nuestros para enfrentarse con el pecado y con el diablo, no podría ser nuestro ejemplo ni decir, seguid en pos de mí y hacer como yo hice, seguir mis pisadas, porque no podemos. Él tenía una naturaleza perfecta, diferente a la nuestra. Pero si Jesús tuvo una naturaleza como la nuestra y Él venció al enemigo en una naturaleza pecaminosa como la nuestra, eso significa que tú y yo podemos también vencer el pecado. Amén. Es importante que tengamos eso en cuenta. Algunos dicen, aún en nuestra iglesia, algunos dicen, no, nosotros vamos a estar luchando con el pecado hasta que Cristo venga, y lo que falte Él lo va a poner. Vamos a estar pecando hasta que Cristo venga y Él transforme nuestra naturaleza, porque muchos piensan que el pecado es la naturaleza, el pecado original que traemos producto de Adán, y somos culpables de ese pecado, pero eso no es bíblico. Y eso no es cierto. Vamos a demostrarlo con la palabra de Dios y vamos a ver si es posible vivir sin pecado.
Primero, quiero leerles algunos pasajes de Elena White. La naturaleza de Cristo según el profeta de Dios, Elena G. White. Esta nota que voy a leer la escribió en el Review and Herald el 10 de julio de 1890. Dice así: nuestro Salvador soportó en cada punto la prueba de la tentación y en esta forma hizo posible que venciera el hombre. ¿Soportó qué cosa? La tentación en cada punto